costos. Recordemos que ustedes han escuchado en las clases anteriores que me ha tenido la oportunidad de ofrecer, que aquí en el emprendimiento hay ciertas cosas que son claves. Una cosa es determinar los clientes, a quién nosotros le vendemos el producto. Lo otro es tener muy preciso cuáles son las razones por las cuales a nosotros nos compran. Y eso tiene que ver con la propuesta de valor. Y hay otro elemento que es muy importante que tiene que ver con cuánto ingreso, cuánta es la utilidad que nos está generando nuestro emprendimiento. Y aquí nuestro querido Héctor nos va a contar en detalle cómo podemos determinar hasta el margen que podemos cobrar por un producto, por uno. Entonces ahí nos hablará de costos fijos y costos variables. Así que esta clase quedará grabada, haga las consultas que estimen convenientes y el pedido que hacemos siempre, encendamos las cámaras, sé que hay algunos que tienen alguna dificultad, es comprensible, y yo le dejo el micrófono, el escenario, la pantalla aquí a Don Héctor. Adelante. Bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, muy buenas tardes. Vamos entonces hoy día a ver los temas relacionados con los costos y para eso vamos a compartir una presentación que tenemos y entonces vamos a empezar a hablar, ¿ya? Bueno, costos. Como recién decía Andrés, conocer de los costos es relevante por varios sentidos o varios objetivos. Cuando yo tengo un negocio, ¿cierto? El negocio lo tengo para tener rentabilidad, para tener utilidades. Y en base a eso, ¿cierto? Si yo quiero saber cuál es la utilidad que tiene el negocio, una parte imprescindible y necesaria es saber cuánto me cuesta lo que vendo. ¿Ya? Ah, y cuánto me cuesta lo que vendo tiene incidencia básicamente en el precio de venta y por lo tanto también el costo como que tiene incidencia en todo, en el precio de venta y tiene incidencia en la rentabilidad. Cuando una empresa gestiona correctamente sus costos, lo que al final logra es que su rentabilidad sea mayor y todos queremos ganar dinero. Entonces, la gestión de los costos tiene ese gran objetivo que es ayudarme a ver, primero, a ver cuánto estoy rentabilizando mi negocio y segundo, en una segunda etapa, poder gestionar esos costos y a lo mejor poder obtener una mayor rentabilidad aún optimizando esta gestión de costos y buscando alternativas y variables, ¿no es cierto?, que me permitan ahorros en los costos sin perjudicar la calidad o el servicio, ¿ya? Entonces vamos a ver todos estos conceptos básicos hoy día que nos van a permitir de alguna forma introducirnos en esta materia que es tan importante, que tiene su grado de complejidad como toda cosa, pero que vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿ya? Bueno, partimos con la definición. Costo. Dice que es la salida de dinero que se invierte en recursos y esfuerzos para producir un producto o servicio. Esa definición está muy buena, ¿ya? Es lo que yo invierto, no es lo que yo gasto, ¿ya? Porque uno tiene la costumbre de decir, es lo que yo gasto, no, invierto, porque esa inversión la recupero cuando vendo el producto, ¿ya? Cuando vendo el producto, yo recupero el costo y obtengo un margen. Con ese margen, yo cubro otros gastos que no están incluidos en los costos y mi rentabilidad o mi utilidad esperada, ¿ya? Entonces, es lo que se invierte en recursos y esfuerzos para producir un bien o servicio, ¿ya? El costo, dice, son los desembolsos que se realizan un emprendedor, un emprendimiento, para que sus actividades se desarrollen de forma normal, ¿ya? Los costos siempre se van a medir monetariamente. Entonces, lo primero importante, vamos aquí a agregar un par de notitas, ¿ya? Que existe el costo para el productor, es un tipo de costo, y existe el costo, un costo distinto para el que comercializa, ¿ya? El que comercializa, no productor, ¿ok?
Entonces, para el productor es todo lo que invierte para producir el bien o servicio. Y eso en general se refiere a materia prima, eh, mano de obra, o sueldos, ¿cierto? Y gastos asociados, que se llaman gastos de fábrica, ¿ya? Asociados a la fabricación. Mientras que el costo para el que comercializa, o sea, el que no produce, solamente compra y vende, va a estar representado por el precio de compra, aquí sin IVA. Para los que están formalizados, el IVA en la compra de un producto que después va a vender, ese IVA no es parte del costo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese IVA que usted pagó cuando lo compró, cuando compró el producto, ese IVA usted lo va a recuperar. ¿Ya? Así que no puede ser parte del costo. Ahora, si usted no está formalizado, obviamente que el IVA es parte del costo, porque al no estar formalizado, uno no puede rebajar, no puede aprovechar el IVA de las compras con factura, ¿ya? Entonces, el precio de compra sin IVA más es generalmente el costo del flete y en algún caso podría ser también ah, por ejemplo, seguros, ¿ya? Ahora, obviamente que esto se complica si yo, en vez de comprarlo en el territorio nacional, lo importo, lo traigo desde otro país, bueno, hay que agregarle los derechos de internación al costo del producto, ¿ya? Pero esos son como los dos grandes formas de ver los costos. Costos para quien produce, costos de producción que se tratan de una forma o se obtienen de una forma y los costos del que comercializa, no productor, que también se obtienen de una forma distinta, ¿ya? Claramente es más fácil para comercialización que para el productor porque tiene más variables, tiene más cosas que calcular, ¿ya? Esa es como primera definición, entonces, de costo, ¿ya? Y aquí en la segunda plantilla, entonces, hace una diferenciación y dice que el costo no es no es igual que gasto, ¿ya? ¿Ok? El costo no es igual al gasto. ¿Por qué? Porque dice que el gasto también es un desembolso, al igual que el costo, pero en este caso dice que es para mantener la marcha del negocio, ¿ya? No está derechamente identificado con el producto, con hacer el producto, ¿ya? Si no se, por ejemplo, dice se relaciona con funciones de distribución, administración, financiamiento de la empresa. Por ejemplo, el honorario del contador sería un gasto, ¿no es cierto? El sueldo del maestro de cocina sería costo. Eh, el sueldo del vendedor, gasto. La, la cuenta de la luz, ahí habría que dividir, ¿no es cierto? En la parte de fabricación sería costo, en la parte de, por ejemplo, de atención de público sería gasto. Entonces hay que distinguir entre estos dos conceptos porque no todo lo que yo desembolso es parte del costo, hay parte que se va a hacer gasto de la empresa, ¿ya? Si bien más adelante vamos a ocupar un sistema que trata de incluir todo, pero no todo se puede incluir, ¿ya? Ahí lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, estas primeras dos nociones que un poco nos aterrizan en qué va a consistir el costo, ¿ya? Desembolso que se genera o que se realiza para poder obtener un producto o un servicio, ¿ya? Para yo generar un producto que voy a vender o un servicio que voy a prestar, ¿ya? Otra cosa importante, como decíamos al principio, es que el costo va a definir en alguna manera importante el precio de venta y el margen, ¿no es cierto? Y de parte de ese margen que va a traducirse en la ganancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente cuando se determina el precio de venta, ¿ya? Vamos a ver aquí entre paréntesis neto.
¿Qué significa eso? Significa sin IVA, ¿ya? El precio de venta de la empresa, el precio de venta neto, ¿ya? Genera el ingreso de la empresa, ¿no es cierto? Este es el que genera el ingreso de la empresa y el flujo monetario, el flujo de dinero, ¿no es cierto? Sin ventas no tenemos flujo monetario, ¿no es cierto? No hay ingresos y la empresa no tendría nada que hacer, ¿no es cierto? Y este precio de venta, que es el que genera el flujo monetario de la empresa, generalmente se determina, ¿no es cierto? Diciendo que el precio de venta va a ser igual, ahí está, a los costos, ¿ya? Más un margen, ¿ok? Y ese margen que está ahí arribita, el margen, este que está acá, va a ser igual a otros gastos de la empresa más la rentabilidad del producto en sí, ¿ya? Por lo tanto, el costo tiene una alta injerencia en la determinación del precio. Hay empresas que al calcular sus costos y ver el precio de venta que pueden poner, ¿no es cierto? Se dan cuenta que la rentabilidad es muy baja e incluso uno puede llegar a pensar en desechar esos productos porque realmente no ayudan a la rentabilidad, ¿ya? Eh, Vamos por aquí. Eso sí, generalmente el precio de venta lo, eh, vamos a ver así, lo restringe el mercado, ¿no es cierto? Porque yo no puedo colocar cualquier precio de venta, ¿sí? Tengo que colocar un precio de venta que sea competitivo, ¿ya? Que esté nivelado con los precios de la competencia. Y entonces, al yo tener costos muy altos, lo que va a suceder es que para nivelarme con los precios de la competencia, voy a tener que sacrificar rentabilidad del producto, o sea, ganar menos de lo que tenía pensado ganar para poder llegar a los precios del mercado, ¿cierto? O ver específicamente qué está pasando con mis costos, porque puede ser que mis costos sean muy altos, ¿ya? Hay mercados en los que hay mucha competencia, por lo tanto, la mayoría trabaja con rentabilidades muy pequeñas, ¿ya? Para poder ser competitivo y para poder mantenerse en ese mercado, ¿ya? Y eso, bueno, lo define cada tipo de negocio en sí, ¿ya? Entonces, esta es como la otra parte importante de los costos que definen el precio de venta. Yo recién le hablé de que era el precio de venta neto, ¿ya? Al cual, si le sumamos el IVA, vamos a obtener el precio de venta a público, ¿ya? Vamos a obtener el precio de venta a público, ¿ok? ¿Por qué yo no digo que el precio de venta público es lo que es mi ingreso? Porque ese precio de venta contiene un impuesto que se llama el IVA, ¿no es cierto? Que no es mío, es del Estado. Por lo tanto, no puedo decir yo que lo que yo vendo en el día es mi ingreso, ¿ya? Mi ingreso va a ser la venta del día menos el impuesto asociado con esa venta, ¿ya? Ahí yo puedo hablar del concepto de ingresos, ¿ya? Por eso que hablamos de precio de venta neto y precio de venta a público, ¿ya? Ok. Recién hablábamos que el costo de producción, ¿no es cierto?, más un margen, aquí en realidad vamos a hablar más que de utilidad, vamos a hablar de un margen, era lo que se denominaba o con lo que yo podía determinar el precio de venta. Ahora, en el tema de los costos, hay muchas clasificaciones, o sea, como ordenamiento. Eh, Y hay dos que se utilizan mucho, ¿ya? O hay dos que uno tiene que conocer cuando quiere hablar del tema de los costos o quiere entender un poquito más a qué se refieren los costos. Y una de estas clasificaciones habla de costos directos y costos indirectos, ¿ya? Vamos a ver de qué estamos hablando. Y otra habla de los costos fijos y los costos variables.
Son dos clasificaciones, costos directos e indirectos, costos fijos y variables, ¿ya? Los, los costos directos, ¿ya? Son aquellos que son relevantes económicamente en el costo del producto, ¿ya? Son aquellos que son relevantes en el costo del producto. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, ah, al fabricar, no sé si eso está correcto, una hamburguesa, ¿ya? Una hamburguesa. Tengo un carrito de venta de sándwich y tengo una hamburguesa. La hamburguesa lleva pan, lleva carne, y vamos a poner una hamburguesa simple nomás y queso, ¿sí? También hay aceite, hay sal y nada más. Vamos a dejarla así nomás, bien, bien, bien simple la hamburguesa, ¿ya? Todas esas forman parte del costo, parte de lo que significa hacer la hamburguesa, ¿no es cierto? Aquí tengo los elementos físicos que yo voy a introducir, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto me cuesta esa hamburguesa, ah, yo tendría que decir, bueno, que el pan podría ser un costo directo, porque me interesa saber el costo directo del pan. La carne también, ¿no es cierto? Es súper, súper directa, ¿ya? Importante en el costo. Necesito saber cuál es el costo de la carne. También el del queso, también sería un costo directo, importante en el valor y relevante en el valor del costo del producto. Pero el aceite, por ejemplo, aquí ya tenemos un problema. El aceite yo sé que yo necesito, es necesario para freír la hamburguesa, que eso creo que es lo más relevante, ¿no es cierto? Pero económicamente no es relevante que yo determine cuánto me sale el chorrito de aceite que el maestro echa en la plancha para freír la hamburguesa. No, no es relevante económicamente, no, no me voy a desangrar por ese chorrito de aceite. Entonces, si bien es parte del costo, como no es relevante en términos económicos, yo voy a hablar que ese costo es indirecto, ¿ya? Y lo mismo con la sal. La sal también le echamos un pellizco de sal, ¿no es cierto? Un poquito con los dedos, con la mano. También es es un costo que hay que ingresarlo en el producto, va a ir en el costo del producto, pero por su relevancia económica yo lo voy a considerar indirecto, ¿ya? Entonces, el costo que sea directo o indirecto tiene que ver con la relevancia económica del producto, de la materia prima que estoy usando, ¿ya? En el producto, ¿ya? Eh, Vamos a agregar otro ejemplo por acá. Eh, en el mismo caso de la hamburguesa, ¿no es cierto? Ahora podríamos decir que la mano de obra, ¿ya? Aquí tenemos entonces el sueldo del maestro planchero. ¿Es importante en el costo del producto? Es importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a ser un costo directo. Vamos a ver aquí que el sueldo del ayudante de, de- de cocina, ya me fui, ya es más que un carrito ya, pero bueno, no importa. También va a ser directo, ¿no es cierto? Va a ser directo. Y hay otros gastos que se llaman gastos de fábrica, gastos de fabricación, que son aquellos gastos que son necesarios para producir, pero que no son ni materia prima ni mano de obra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a poner la luz,
el agua, eh, el gas. Cuando yo fabrico muchas cosas, ¿no es cierto? Yo ocupo gas, pero no puedo distinguir claramente cuánto gas ocupé en los hot dogs, cuánto en la hamburguesa, cuánto en los pan con queso solo. Ex- Se usa, pero no puedo, o me es muy difícil determinar cuánto para cada uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, el arriendo del local, porque el arriendo del local yo tengo una parte para ventas, otra parte para producción, y en esa parte de producción hago 7, 8, 10 tipos de sándwiches distintos. Por lo tanto, todos esos gastos que son necesarios para producir, tengo que incorporarlos de alguna forma, ¿ya? Arriendo local, también tenemos el uso de máquinas, ¿ya? Cuando yo uso las máquinas se van desgastando, ¿ya? Por el uso. Y ese desgaste tengo yo que valorizarlo e incorporarlo en el costo del producto, ¿ya? Y los gastos de fabricación son todos indirectos, ¿ya? Es decir, van en el costo del producto, pero no son relevantes económicamente tomado individualmente, ¿ya? Esa es la primera clasificación importante de los costos, directo e indirecto, ¿ya? Y la otra que es muy importante también es si este costo es variable o es fijo, ¿ya? Entonces, el costo variable, ¿ya? Corresponde a costos que, como su nombre lo indica, varían, aumentan o disminuyen en función de cuánto fabrique, ¿ya? Por ejemplo, si no fabrico, si no fabrico nada, eso quiere decir no tengo costos variables, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la hamburguesa, si no produzco hamburguesa, por ejemplo, tengo cero costo en carne, ¿ya? Pero si produzco 100 hamburguesas, no sé, pues tendré un costo de, supongamos que a mil pesos, no, muy caro. A 500 pesos serían 50.000, ¿no es cierto? A pesos 500 cada una serían 50.000, ¿no es cierto? Y así, si produzco 500 hamburguesas, eh, a un costo, perdón, a un costo de 500 pesos, sería un costo de 250.000. ¿Ves? Entonces, el costo variable es un costo que yo sé cuánto me cuesta unitariamente. Por ejemplo, aquí yo le puse que el valor de la carne de una tableta de hamburguesa, ¿no es cierto?, es de 500 pesos. Yo sé que eso vale unitariamente, pero lo que yo no sé es cuánto, cuántos kilos de hamburguesa o tabletas de hamburguesa voy a necesitar, porque eso va a depender de cuánto venda, ¿ya? Por eso que es importante a veces hacer los pronósticos y presupuestos de venta, porque me ayudan a mí a determinar cuánta carne debería comprar para el mes o para el periodo que estoy haciendo el presupuesto, ¿ya? Y esos son los costos variables. Si no produzco, no hay costo de carne y este costo va aumentando según la cantidad que yo voy produciendo en función de las ventas, ¿ya?
costos variables. Y por el otro lado tenemos nuestros costos fijos. ¿Ya? Los costos fijos, como su nombre más o menos ya lo indica, ¿no es cierto? No cambian con el, con el nivel de actividad eh, hasta un nivel determinado. Voy a explicar qué significa eso. ¿Qué dice? Costos fijos no cambian. Ya. Eh, supongamos, supongamos que arriendo el local donde vendo hamburguesas. ¿Ya? Y el costo o el valor del arriendo es de pesos 400.000. Eso es lo que yo pago en el mes. ¿Ya? Eso para mí sería un costo fijo. ¿Por qué? Sería costo fijo ya que produzca cero hamburguesas o el, el máximo posible, eh, el máximo posible, dada la capacidad que tenga, ¿no es cierto? La capacidad que tenga está en función del espacio físico, la cantidad de máquinas, en este caso sería la cantidad de planchas, refrigeradores, la cantidad de personas, ¿no es cierto? Eso me da un límite, ¿ya? Si yo tengo un espacio físico de 10 metros cuadrados y tengo una plancha y tengo un refrigerador, probablemente no puedo fabricar 12.000 hamburguesas porque físicamente no me va a dar, ¿no es cierto? No voy a poder. Entonces, siempre hay un nivel máximo de actividad que está determinado por mis instalaciones, por mis capacidades, ¿ya? Entonces, según la capacidad, ¿no es cierto?, máxima posible. Por ejemplo, yo, dadas las condiciones, ¿no es cierto?, de instalación, yo puedo producir un máximo mensual de 3.000 hamburguesas por mes, ¿ya? Entonces, s- produzca cero o produzca hasta 3.000, que sería mi tope máximo, mi arriendo es 400. No, eso no va a variar, ¿cierto? Por lo tanto, se considera un costo fijo, ¿ya? Cuando uno abre los libros de costos, de teorías de costos, los libros en general están basados en literatura norteamericana, ¿ya? Y ahí tenemos un pequeño problema, porque cuando uno abre los libros de literatura norteamericana, dice que en general siempre la materia prima es directa y variable, ¿ya? Y variable. Esas son las dos características que tiene la materia prima. Directa, porque es importante, ¿no es cierto?, determinar el costo, y aquella materia prima que no es importante va a formar parte de los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Entonces, la materia prima en general es directa y variable, la mano de obra, que es lo segundo, y aquí es donde viene el problema. Porque en los libros se considera que la materia prima es también directa, perdón, es directa y variable, pero en el caso chileno, no, no necesariamente, porque no es no tampoco rotundo, ¿ya? ¿Esto por qué es? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno trabaja, no existe allá el sueldo mínimo, ¿ya? eh, y uno trabaja por un valor hora, por el rate que se llama. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar a McDonald's y McDonald's me dice yo le pago $14 la hora y por lo tanto yo voy a ganar mm, dependiendo de cuántas horas trabaje. No hay sueldo mínimo, ¿ya?
Por lo tanto, en ese sentido siempre es variable. Si yo me pongo a trabajar en McDonald's en Estados Unidos por la parte de fabricación, o sea, como maestro planchero, probablemente a mí me van a pagar una cantidad de dólares por hamburguesa hecha, no por las horas ni por estar ahí, ¿ya? Y por eso entonces que cobra sentido que la mano de obra sea directa y variable, ¿ya? Pero en el caso chileno, no. ¿Por qué? Acá, ¿no es cierto? Se considera el sueldo mínimo o el pactado en el contrato, ¿ya? Si yo a un empleado lo contrato por el sueldo mínimo, porque no lo puedo contratar por menos, a lo menos que lo contrate por un horario parcial, ¿no es cierto? Que no sea todavía estamos en 44 horas semanales tope, o no sé si cambió ya a 43. Eh, yo le tengo que pagar eso. Y le tengo que pagar eso, venda una, 10, 20, 500, 2000 hamburguesas, le tengo que pagar el sueldo mínimo al ayudante, por ejemplo, de cocina. ¿No es cierto? Entonces, para el caso chileno, el sueldo generalmente será un costo fijo. ¿Ya? Ahora, hay algunos contratos de trabajo en que yo contrato a la persona y le digo, mira, te pago el sueldo mínimo más, no sé, pues, 50 pesos por hamburguesa vendida. Entonces ahí tendría un costo que sería mixto, una parte fija y una parte variable. ¿Ya? ¿Para qué me sirve todo esto de estas clasificaciones? Porque al final, como dice, ¿para qué me sirve? Si al final me está mucha información, me estoy enredando. Bueno, por ejemplo, tiene esta última clasificación una importancia relevante: dividir los costos variables y fijos, porque los costos variables en general se controlan solitos. Si no hay venta, no tengo costos variables. Donde está el problema es en los costos fijos, porque yo una vez que contrato a alguien, a lo menos le tengo que pagar, ¿no es cierto?, lo que dura el contrato a plazo fijo, un mes, 2 meses, 3 meses. Y por lo tanto, tengo que gestionar para poder cubrir esos costos. Entonces, la verdadera quebrazón de cabeza, digamos, el verdadero dolor de cabeza es poder gestionar los costos fijos, no tener un exceso de costos fijos, porque me va a requerir vender gran cantidad tener una gran cantidad de venta para poder cubrirlo, ¿ya? Entonces, ahí está digamos, la razón de poder explicar esto de los costos fijos y los costos variables, ¿ya? Y aclarar que en el caso chileno, en general, vamos a considerar los sueldos como un costo fijo, ¿ya? Eh, y aquí lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a ir dando respecto de una fabricación de mermelada, ¿ya? Entonces, acá dice, los costos fijos son aquellos que no varían ante cambio de los niveles de producción. Pero esto es con el tope, ¿no es cierto? No varían con nivel de producción, con el tope de capacidad, ¿no es cierto? Porque, como les comentaba yo, si yo puedo producir, dado el local que tengo, las máquinas que tengo, he calculado en condiciones normales que puedo producir hasta 3000 hamburguesas en el mes. Si yo estoy teniendo demandas por sobre 3000 hamburguesas, voy a tener clientes no atendidos porque mi capacidad no va a dar. Entonces, por ejemplo, si decido ampliarme y poner otro local o irme a un local más grande, probablemente el arriendo me salga más grande, a 600.000, por ejemplo. Entonces ya hay un cambio en los costos fijos de 400 que pagaba antes a 600. Entonces, los costos fijos, ¿no es cierto?, son fijos en un nivel de actividad de cero hasta el máximo tope posible, dadas las condiciones de instalación y de capacidad instalada, ¿ya? Sobre esa cantidad yo tengo que pensar ya en otro nivel de costos fijos, ¿ya? Y aquí es donde están los ejemplos. Dice, sueldo y salario de nuestros empleados, cuando se paga una suma fija mensual, que en el caso chileno es el sueldo mínimo, y de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, ¿no es cierto?, puede ser 529, lo que está ahora, o un monto menor. Las prestaciones sociales, o sea, en general, el sueldo
que se considera, el sueldo comprende eh, lo que se denomina el total de haberes. ¿Ya? Esto es el sueldo pactado en contrato, eh, más, por ejemplo, horas extras, eh, bonos, eh, ¿qué más? Asignaciones, movilización, colación. eh, Hay algunos que le pagan la gratificación también en el sueldo. ¿Ya? Eh, Todo eso comprende los sueldos y salarios, ¿ya? Es lo que se denomina técnicamente el total de haberes, ¿ya? El total de haberes. Ese es el costo para mí como empleado, ¿ya? Para mí como empresario, el tener una empresa, ¿ya? Tener perdón, una persona que trabaje ahí. Después, ejemplo de otros costos fijos, dice, son gastos generales, el arriendo del local, el transporte, los servicios públicos, papelería, el mantenimiento, ¿ya? Ahí yo discrepo ahí con el que hizo estas transparencias, porque, por ejemplo, papelería no sé si es un costo fijo de partida, ¿ya? Y costos variables son costos que cambian con el nivel de producción, ¿cierto? Entre mayor sea el nivel de producción, mayores son los costos asociados, ¿ya? Ahí tenemos la materia prima, los salarios pagados por unidad producida. En Chile, yo no puedo tener un contrato de trabajo que diga te pago 1.000 pesos por hamburguesa hecha. ¿Por qué? Porque en Chile hay una ley que dice que el mínimo sueldo que yo puedo pagar por un trabajador con contrato de trabajo es por una jornada de 44 horas semanales, ¿no es cierto? Total de haberes imponibles de 529.000 pesos. Y entonces, para que yo tenga costos variables de sueldos o salarios, tendría yo que en el contrato establecer una parte variable, ¿no es cierto? Te pago el sueldo mínimo más 500 pesos por hamburguesa fabricada, vendida. Y ahí entonces tengo la parte variable, ¿ya? Comisiones por ventas pagadas a vendedores, los trabajos pagados por unidades o otros talleres, gastos de promoción y publicidad, gastos de exposición y exhibición en tiendas y ferias, ¿ya? Eh, en estas diapositivas, si ustedes se acuerdan al principio, hicimos la diferencia entre costo y gasto, ¿ya? Pero en estas diapositivas que estamos presentando, el concepto de costo va a ser igual al costo de producir, ¿ya? Más los costos asociados a vender, ¿ya? Marketing, comisiones, ¿ya? Eso vamos a considerar eso como parte del costo del producto, ¿ya? Esto es, esto es, eh, esto es un concepto que tiene un nombre técnico que se llama costeo variable, ¿ya? ¿No? Solo con el nombre nomás lo vamos a dejar porque es como un concepto gen- eh, de sistemas de costo, ¿ya? Pero con que ustedes conozcan el nombre, nosotros ya quedamos felices y con la idea de que el costo va a ser igual a lo que me cuesta producirlo, más los costos asociados a venderlo, ¿ya? Y eso vamos a considerar como elemento del costo. Entonces, hay otro concepto que se llama la contribución marginal, que es igual al precio de venta menos el costo unitario, ¿ya? Aquí con un apellido variable, ¿ya? El costo unitario variable. Esa es la contribución marginal. Ahora vamos a poner aquí mejor el precio de venta neto menos el costo variable va a ser igual al margen de contribución, ¿ya? Contribución. Y se llama margen de contribución porque
con este margen debemos cubrir los costos fijos y lo que quede, ¿ya? Será utilidad o rentabilidad, como le llaman. ¿Ok? Eso es, eso es el margen de contribución, ¿ya? Ah, aquí me faltó el menos, sé que me quedó ahí, menos el costo variable. ¿Ya? Ese es el margen de contribución y, eh, un momentito, por favor. Perdón, disculpa, que el pequeño se fue sin llave de nuevo. Ya, ese es el margen de contribución o contribución marginal, ¿ya? Costo unitario variable. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque me indica cuánto debo vender, cuánto debo contribuir, cuánta generación marginal tengo que tener para hacer cobertura de costos fijos, ¿ya? Cuánto tengo que vender en el fondo. Porque cuando yo vendo, tengo el precio de venta y el costo variable. Y después de eso, entonces, digo yo, lo que me queda, eso que me queda, la diferencia, con eso tengo que cubrir los costos fijos y si me queda algo, va a ser la utilidad. ¿Ya? Entonces, de nuevo para determinar el precio de venta, dice, tenemos los costos variables, mano de obra directa, insumos directos, costos variables indirectos. ¿Ya? Ah, y costos fijos de producción, de comercialización, de administración y venta, y eso me da el costo de venta total menos el precio de venta, me da el margen, ¿ya? Aquí sí que hablamos de margen de utilidad porque tenemos todos los costos puestos, ¿ya? Comercialización, administración, financiero, de venta, están todos puestos con los costos fijos, ¿ya? Y entonces tengo el precio de venta, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo para que a ustedes les vaya quedando más claro, y vamos a hacerlo en 8 pasos, ¿ya? Y vamos a ir viendo cada paso con el ejemplo para que a ustedes les vaya quedando un poquito más claro el tema de cómo se determinan los costos, cómo llego al precio de venta y cuáles serían mis márgenes, ¿ya? Lo primero dice, tenemos que identificar el producto y la forma de identificarlo va a ser a través de características o atributos, ¿ya? Eso dice, ¿por qué? Dice yo, porque necesito tener claridad, ¿no es cierto?, de lo que quiero producir, ¿ya? Y saber cuál es el producto, y qué cualidades tiene, ¿no es cierto?, para poder tener, ¿no es cierto?, mi modelo de negocio en la mente, digamos, con absoluta claridad, ¿ya? En nuestro ejemplo, el producto que vamos a tratar de costear es un producto que se llama mermelada de membrillo, ¿ya? Y las características de atributo dice, es una mermelada espesa con trozos de membrillo, envasada en frasco de vidrio y que tiene 20% menos de azúcar que las mermeladas tradicionales, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que completar con uno de sus productos, definir cuál es el producto acá arribita, ¿no es cierto? Y acá abajo poner las características o atributos con uno de tus productos, ¿ya? Paso uno. Paso número dos. Dice, vamos a identificar los servicios y materias primas que vamos a utilizar en la fabricación de esta mermelada de membrillo, ¿ya? Y dice que entre los servicios que se requieren para fabricar esta mermelada tenemos los honorarios de Doña Ana, un día. Aquí todavía no sale, pero Doña Ana es la dueña del local, ¿ya? Honorarios de Doña Ana, un día. Honorarios de la persona que le ayudará, un día.
Ya. Aquí, doña Ana, honorario y honorario de la persona que le ayuda, un día. Ellos planean entonces un día de trabajo. Arriendo mensual del local, también van a ocupar un día en la fabricación de la mermelada de membrillo, ¿no es cierto? Que es el producto. Van a ocupar un día. Mobiliario, equipo, mostrador, mesas, etcétera, tres, unidad de medida, unidad. Ya, aquí me voy a detener un poquito, porque no sé si conocen un concepto, si no se los explico, que se llama depreciación. ¿Ya? Depreciación es establecer el valor del desgaste de los bienes que ocupamos al fabricar. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el espacio físico. ¿Ya? Ahora, el espacio físico dura harto, pero igual se va desgastando con los años. ¿Ya? Puede ser que después de 20 años necesite una remodelación, o después de 50 años tenga que prácticamente empezar en reconstruirlo. Sí. Espacio físico. Muebles, equipos, instalaciones. ¿Ya? Todos esos son elementos que yo tengo que disponer para poder fabricar, ¿no es cierto? Sin espacio físico, sin mobiliario, sin instalaciones, sin equipo, yo no puedo fabricar nada. ¿Ya? No puedo fabricar en el aire. Y esto tiene un valor, ¿no es cierto? Que es el valor de compra. Cuando yo compré el equipamiento, o el valor, si compré el lugar donde fabrico, ¿no es cierto? No es arriendo en este caso, sino que si yo compro el espacio donde trabajo, o es mío, equipos, instalaciones, ¿ya? Y estos tienen, eh, estos, eh, estos bienes, ¿ya? Estos bienes tienen una vida útil, ¿ya? O sea, una cantidad de tiempo de uso limitado, ¿ya? Ah, de uso, de uso limitado. ¿Eso qué quiere decir? Que una máquina no me va a durar para siempre. Aunque yo le haga las mantenciones que necesitan regularmente, ¿no es cierto? Va a llegar un minuto ya que el desgaste de las piezas va a ser tal que yo tenga que empezar a hacer reparaciones mayores, ¿no es cierto? Para que la máquina siga funcionando. Incluso va a llegar un minuto en que aunque yo le haga las reparaciones mayores, ya no me va a servir porque, por ejemplo, hay una tecnología nueva, ¿ya? Y eso hace entonces que estos bienes, instalaciones, equipamiento, el espacio físico incluso, si es mío, vaya perdiendo valor en el tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que se llama depreciación. ¿Ya? Y eso debo yo incluirlo en el costo del producto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner que la depreciación se incluye en el costo del producto. ¿Ya? Y es un costo indirecto, indirecto y fijo. ¿Ya? Eh, Vamos a poner aquí, voy a escribirlo arribita porque no me quedan muchos pasos aquí. Vamos a poner acá arribita un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. Tengo una máquina cortadora de cecinas que me costó 200.000 pesos, aquí de nuevo, sin IVA, ¿ya? Valor neto. Y mirando el catálogo, ¿no es cierto? O información, ¿ya? Me dice que la máquina eh,
tiene una vida útil, ¿no? De, por ejemplo, 7 años, ¿ya? De 7 años. Eso es considerándole todas las mantenciones, limpieza que tiene que tener regularmente, ¿ya? Después de 7 años, el, el, el fabricante dice que en general ya pierde muchos atributos y es necesario cambiarla o comprarse una nueva, ¿ya? Acuérdense que hoy día casi todo al final es desechable, ¿ok? Entonces, si yo quiero calcular la depreciación, esta sería igual al valor del bien dividido por la vida útil, ¿ya? Y entonces tendríamos aquí, sería 200.000 dividido por 7 años, ¿ya? Lo que da igual es, si dejemos a la calculadora un poquitín, 200.000 dividido en 7 me da 28.571. Eso sería 28.571 por año, ¿no es cierto? Y si esta señora me dice que es por año, yo lo puedo hacer lo mismo que la señora acá en el caso del mobiliario, sería por día. Entonces, eso implicaría que 28.571 dividido por 365 ah, sería igual a 78 pesos por día. Ese sería mi costo diario de desgaste de un bien para este ejemplo, ¿ya? Así más o menos se calcula, ¿ya? Entonces, si yo estoy claro que en el caso de esta persona voy a ocupar el mobiliario y el equipamiento por un día, yo tendría que calcular la depreciación por un día e incluirlo acá. Si ocupo tres, por las 3 unidades, ¿ya? A eso se refiere. Y también dice que otros servicios, energía eléctrica, agua y seguridad, también va a ocupar un día de esos servicios, ¿ya? Entonces, para decir un día, yo tengo que calcular cuál es el valor diario del consumo promedio de energía, de agua, del servicio de seguridad, ¿ya? No está complejo porque yo puedo tomar la última, por ejemplo, el promedio de las últimas 3 boletas de luz, las divido por 30 y obtengo el valor diario, ¿no es cierto? Lo mismo del agua y el valor de la seguridad, generalmente es un valor fijo, así que es mucho más fácil sacarlo todavía. Y para que sea más real, en general uno toma un promedio de los 3 últimos meses para que sea, en el caso que haya algún servicio variable, ¿ya? Que varíe su monto mes con mes. Siempre sin IVA, ¿ya? Sin IVA. Y en este caso de la consumo de materias primas para la mermelada, ella dice que va a usar membrillos maduros y en buen estado, va a usar 454 kilos. Va a usar 45 kilos de azúcar, va a usar 300 frascos de vidrio, porque entonces va a fabricar 300 mermeladas, y va a ocupar un balón de gas de 15 kilos, ¿ya? Aquí el gas lo está poniendo como materia prima, ¿ya? No como gastos de fábrica. La luz, mire, como gastos de fábrica o puso servicio, energía eléctrica, agua, seguridad. Aquí arriba pudo haber puesto el gas también y haber calculado el gas por día. Pero aquí lo puso directamente como materia prima porque ella se va a gastar, según lo que ella estima, un cilindro de gas completo en los 300 frascos. Entonces, claro, ahí esto se vuelve importante como valor, ¿no es cierto?, dentro del costo del producto, y por eso que aquí lo especifica aparte y no lo incluye como otros servicios, ¿ya? Sino que lo identifica aparte por la importancia del valor que tiene el gas en la fabricación de la mermelada de membrillo, ¿ya? Materia prima. Lo mismo tienen que hacer ustedes con la materia prima del producto que hayan elegido, ¿ya? Ok, y entonces, en este caso, el paso 3 dice, bueno,
cómo se hace el proceso productivo. Doña Ana, que es la dueña de este local donde va a ser la mermelada, calculó, dice que podía producir las 300 unidades de mermelada por día, junto a dos personas que le ayudarán y el arriendo de un pequeño local. ¿Ya? Aquí no sé si puso dos personas. Sí, dos personas, dos. No sé si se referirá a dos personas o número dos. Pero dice que le ayudará, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos que hizo esta señora? Fue y cotizó las materias primas, ¿ya? Las materias primas era el membrillo, el azúcar, me imagino, y los frascos, y el gas de 15 kilos. Hay pocas empresas que venden gas, pero igual uno puede cotizar, porque de repente hay diferencias de valores, ¿ya? ¿Cómo lo hace con el documento de cotización? Después ve las cotizaciones, quién le ofrece el membrillo más barato, los frascos más baratos y el gas más barato, y toma las decisiones de compra, generalmente utilizando para eso un cuadro comparativo de precios. Lo traslada al mercado, ¿no es cierto? Y para cotizar el transporte, ¿ya? Porque seguramente, acuérdense que ella necesitaba comprar 454 kilos de membrillo, más los 45 kilos de azúcar, más los 300 envases. Obviamente que normalmente uno no tiene un transporte para eso. Así que tiene que agregar aquí, dentro de los servicios, el transporte desde los proveedores hasta el local de la fábrica, ¿ya? Una vez que llegó a la fábrica, hay que hacer el almacenamiento y se hace en el registro de ingreso a bodega para llevar el control de lo que va ingresando. Después, cuando está ingresando, lo está llevando a bodega, ¿no es cierto? Existe un procesamiento que es el control de calidad de los productos una vez que se están fabricados y la comercialización y venta con la orden de envío, ¿ya? Lo mismo van a hacer ustedes ahí. Me imagino que son básicamente los mismos pasos, así que van a tener que colocar algunos detalles más en las cotizaciones, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Vamos a ver ahora entonces los costos. El producto es, el producto es mermelada de membrillo en un envase de vidrio. No sé de cuántos gramos será, pero me imagino ahí de medio kilo por lo menos. ¿Ya? Quizá ese dato no lo tengo yo, no está aquí, pero sería bueno presentarlo, ¿ya? Entonces, estamos hablando perdón, de costos de la fabricar la mermelada, y aquí entonces tenemos esta división entre costos variables y costos fijos, ¿ya? Costos variables, dice, va a ser la materia prima, los gastos de producción, mano de obra y el envase, y los gastos de venta, comisiones y publicidad. Y los gastos administrativos del personal y el alquiler van a ser costos fijos, ¿ya? Recomendación, tomen la misma clasificación que está acá para dividir entre fijos y variables, ¿ya? Entonces, ella identifica y dice que doña Ana hizo sus cálculos y determinó que había costos fijos por 60.000 pesos para elaborar un lote de 300 unidades de mermelada, ¿ya? Al día, en un día. Y que se van a distribuir de la siguiente manera, dice. Los honorarios de ella por un día son 15.000 pesos, los honorarios de la persona que le ayuda por un día son 10.000, es una persona nomás entonces. Está el arriendo mensual del local, que es un día y que equivale a 10.000 pesos, por lo tanto me imagino que debe costar el arriendo mensual 300.000 pesos. Mobiliario y equipo, aquí sacó que era 5.000 por cada uno, 15.000 en total, ¿ya? Hizo este cálculo de que hablábamos nosotros antes de la depreciación, hicimos por acá arribita, ¿no es cierto? Pero a ella en este ejemplo le dio 5.000, ¿ya? Como son tres unidades, entre mobiliario y equipo hay tres unidades, determinó que el costo era 15.000, ¿ya? Y otros servicios, dice, energía eléctrica, agua, seguridad, un día. Y el valor diario promediado de la energía, del agua, de seguridad, le dio 10.000 pesos también, y por lo tanto tiene un total de costos fijos de 60.000 pesos, ¿ya? Identificación de los costos fijos. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Después los costos variables. Ahí es donde tenemos las cotizaciones, ¿no es cierto?
y las compras. Nosotros decíamos que los costos variables va a ser los membrillos, que es la materia prima, ¿no es cierto? El azúcar, el empaque y el gas de 15 kilos. Ah, y por lo tanto va a usar 454 kilos, que es lo que había informado antes, y los precios de compra, aquí en este caso dice que los compró a 1.590 pesos, ¿ya? Que fue, me imagino yo, mejor costo dado la calidad del membrillo que necesitaba, no sé lo que en este caso que sería maduros y en buen estado. Precio unitario, de nuevo, siempre acordarse, sin IVA, ¿ya? Esto se llama precio unitario neto, ¿ya? O precio de compra neto. 1.590 pesos el kilo, por lo tanto, por 454 kilos le da una inversión en materia prima de membrillo de 721.860 pesos, ¿ya? Después tiene azúcar con 45 kilos y el precio del azúcar, 990 pesos el kilo, le da un total de 44.550. El empaque, 300 frascos de vidrio a 890 pesos sin IVA, le da un total de 267.000. El cilindro de gas a 17.500 y por lo tanto ella estima que el total de sus costos variables son 1.050.910. Entonces ya tenemos costos fijos por 60 y costos variables por 1.050.910. Vamos ahora, lo mismo que tienen que hacer ustedes en el paso 6. En el paso 6 también vamos a determinar el costo de producción, ¿ya? Y el costo de producción nosotros ya sabemos que corresponde a los costos fijos más los costos variables, ¿no es cierto? Entonces tenemos costos fijos por 60.000 más los costos variables, que no me acuerdo cuánto eran, 1.050.910. 1.050.910. ¿Ya? Eso da igual a pesos, lo que está acá, 1.110.910. ¿Ya? Y si ese valor, si lo dividimos, ¿ya? Por la producción, obtenemos el costo unitario, ¿ya? Que en este caso es 3.703. ¿Ya? 3.703 es 1.190.000, no, perdón, 110.000. Ahí está, dividido por 300, ¿ya? Ese es el, ese es el costo unitario, que comprende costos fijos y costos variables, ¿ya? Paso 7 dice, determinación del costo unitario, los costos fijos 60.000, como decíamos nosotros, los costos variables de la mermelada 1.050.000 y total de costo de producción 1.110.000, ¿ya? Y para el tipo de costos, ¿no es cierto? Teníamos de costos fijos los 60, ¿no es cierto? Y los costos variables, 1.050.000, ¿ya? También lo podría decir yo en términos unitarios, ¿ya? De los 3.000, ¿cuánto era? De los 3.703 hay una parte variable y una parte fija, ¿ya? Eh, si yo quisiera el costo fijo, por ejemplo, unitario, ¿ya? O por unidad, yo tendría que dividir los 60.000 dividido por la cantidad producida, que eran 300 frascos, ¿ya? Y eso da 20 pesos, creo que es. Sí, o 200.
Ya ni sube. 60.000 dividido por 300. 200 pesos. ¿Ya? Y el costo variable unitario, por ejemplo, es, sería entonces el 1.050.910 dividido por 300. Y eso daría igual a 1.050.910 dividido por 300 le da 3.503. ¿Ok? Y entonces el costo total de producción sería 3.703 por unidad y 1.110.910 el total. ¿Ya? Vamos ahora a determinar el precio, sería el paso 8. Tenemos nuestro costo unitario, 3.703. ¿Ya? Y dice quiero marginar o tener una utilidad del 50%. Entonces, eh, 3.703 por, por el 50% me va a dar igual a lo que aparece ahí, 1.852. ¿Ya? Por lo tanto, el precio de venta neto va a ser igual a la suma de los dos. Es decir, ahí está calculado ya, 5.555. ¿Sí? ¿Ok? Si a este precio le agregamos el IVA, ¿ya? El IVA, que sería el 19% de 5.555, eso va a dar como resultado el IVA que aparece ahí, que en nuestro caso sería 1.050, 1.056 básicamente, ¿no? 1.055 la vamos a dejar, para que quede igual que ahí arriba, 1.055, ¿ya? Y eso me da el precio de venta público del valor determinado aquí, 6.610,45, 6.611 podría ser, ¿cierto? Que el centavo tiene que aproximarse para arriba. Pero dice hay un precio sugerido de 6.700. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el mercado el precio, el precio promedio, ¿cierto? Es el valor indicado, 6.700. ¿Ya? Por lo tanto, doña Ana ajusta el precio, ajusta el precio a pesos 6.700. Esto implica que al final su ganancia será un poco mayor al 50% establecido recién, ¿ya? Eso es lo que al final se traduce, que su ganancia va a ser un poquito más, ¿ya? Porque el precio sugerido o el precio de mercado es mayor que el precio determinado con IVA, ¿ya? El precio de venta público. Ustedes van a tener que hacer exactamente lo mismo, ¿ya?
Y lo último que no está dentro de lo que ustedes tienen que hacer, pero sí es importante saber, es este concepto que se llama equilibrio o punto de equilibrio. ¿Ya? Todo negocio necesita saber muy claramente cuál es el punto de equilibrio. ¿Ya? El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el cual los ingresos son iguales a los costos. ¿Ya? Entonces, el punto de equilibrio donde los ingresos son iguales a los costos. ¿Ya? Esto significa no hay ni utilidad ni hay pérdidas. ¿Ya? Ninguno, estoy justo en ese punto. ¿Ya? Y porque existen las otras dos posibilidades, ¿no es cierto? Que cuando los ingresos son mayores a los costos, entonces el resultado es utilidad, ¿cierto? Y por el otro lado, cuando, cuando los gastos, vamos a poner lo mismo, pero al revés. Y por otro lado, cuando los ingresos son menores a los costos, esto implica que tenemos pérdida. ¿Ya? En el caso del equilibrio, estamos aquí arriba, en que los ingresos son iguales que los costos. ¿Ya? Entonces, en el equilibrio implica que los ingresos son iguales a los costos. ¿Ya? Los ingresos son iguales a los costos. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el ingreso, que sería, ¿no es cierto?, la primera parte, vamos a ver aquí un poquito más separado para poder trabajar esta fórmula. Tenemos que nuestros ingresos se pueden definir como el precio de venta neto por la cantidad vendida. ¿Sí? Eso podría yo decir que corresponde a los ingresos. ¿Ya? Y los costos va a ser igual al costo variable más el costo fijo. ¿Ok? Costo variable más el costo fijo. Y en este caso, ¿no es cierto? El costo variable es un monto variable. Vamos a poner aquí, acá abajito, perdón. Vamos a pasar acá abajito. El costo variable es, vamos a avanzar ahí. El costo variable es el costo variable por unidad eh, por la cantidad vendida más el costo fijo, que es un valor que no cambia, ¿no es cierto? Eso, ¿ya? Entonces, yo tengo que encontrar, en el fondo, de qué se trata el punto de equilibrio. Se trata de encontrar esta cantidad, qué cantidad yo necesito vender para igualar mis ingresos con mis costos, ¿ya? Eso es lo que yo necesito averiguar, ¿ya? Ah, dice que es un indicador que permite establecer el nivel mínimo de unidades a producir y vender de un producto, ya sea en términos de dinero o en términos de unidades físicas. Es decir, yo puedo sacar el punto de equilibrio en unidades o en dinero, ¿ya? ¿Ok? Aquí están las fórmulas. Punto de equilibrio en unidades dice que son los costos fijos totales partido por el precio de venta menos costos variables unitarios. Y el punto de equilibrio en pesos
ahí hay otra fórmula, costos fijos totales partido por uno menos costos variables totales menos precio de venta total. ¿Ya? Perdón, costos variables dividido por el precio de venta. Entonces, en el ejemplo, en este ejemplo, tenemos nuestros costos fijos, 1.200.000 pesos mensuales, los costos variables, 3.503 por unidad, y el precio de venta, 6.700, ¿ya? Que son los datos o números que nosotros vimos en el caso. ¿Ya? Eh, déjeme ver una cosita. Ya. No sé dónde sacó, pero ahí puso un dato, 1.200.000 mensuales. ¿Ya? Los costos fijos, costos variables, era el costo de la variable de producción, 3.503, y el precio de venta, que era el precio de venta sugerido. ¿Ya? Entonces, el punto de equilibrio de unidades, aquí está la fórmula, costos fijos totales partido por el precio de venta menos costos variables. En este caso tenemos 1.200.000, ahí le faltó un cerito, vamos a colocárselo al tiro, 1.200.000 dividido por la diferencia entre el precio de venta, 6.700 y 3.503 pesos la unidad. ¿Ya? Él hace ese cálculo y dice que el punto de equilibrio es 376, porque esto es entonces costos fijos totales por mes, ¿no es cierto? Esto es por mes, ¿ya? Y partido por unidad. Entonces sería 376 unidades mensuales. Eso sería el punto de equilibrio. Y si lo divide por 30 le da que debiera producir 19 unidades diarias, ¿ya? Entonces, si vende eh, 376 unidades, en un mes estaría en el equilibrio, ¿ya? En el equilibrio. Es decir, no tendría ni utilidad ni pérdida, ¿ya? Eh, o dice ahí vendiendo 19 unidades diarias, ¿ya? Si seguimos el ejemplo, ella iba, produce 300 frascos, o va a producir, ¿no es cierto? 300 frascos de mermelada en un día, ¿ya? Por lo tanto, ella casi en un día logra el punto de equilibrio, o sea, tendría que producir más, ¿no es cierto? A lo menos 76 más, ¿sí? Para que vendiendo el total quedara en equilibrio. Aquí no es producción, es venta, ¿no es cierto? Punto de equilibrio, puntos, cantidad a vender, que hace que el ingreso sea igual al gasto. ¿Ya? En este caso dice, vendiendo 376 unidades en el mes, estaríamos en el equilibrio. ¿Ya? En el equilibrio. ¿Por qué? Yo les voy a poner acá. Tenemos ventas, ¿sí? Ventas. Y eso sería igual a eh, 376 unidades al precio que es 6.700. ¿Ya? 6.700. Esto sin IVA, acuérdense siempre, sin IVA. Y eso me da un monto de 376 por 6.700. Me da 2.519.200. ¿Ya? Ventas. Es que ese sería mi ingreso, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuáles serían mis costos? Mis costos. Tenemos los variables, que serían eh, pesos, 3.503
multiplicado por la cantidad vendida por 376 unidades, y eso es igual a 3.503 por 376, me da 1.317.128 pesos, ¿ya? Y los costos fijos eran, eh, para que estén en equilibrio, los costos fijos eran, aquí tendrían que ser, ¿no es cierto? Eran eh, 200 pesos, me parece que sacamos, ¿no es cierto? Costos fijos, 60.000. ¿No? Eran, 1.200.000. En este caso, este ejemplo, es 1.200.000. ¿Ya? Ok. No sé por qué no me escribe ahora, pero bueno. Ah, perdón. No, no me quiso. Ya voy a tener que escribir de nuevo, perdón. Entonces tenemos ingresos, tendríamos los 6.700, ¿no es cierto? Por 376, ¿sí? Pesos, 6.700 por 376, que son las unidades del equilibrio, ¿ya? Eh, 6.700 menos. Claro, 376 son 375,35. Si uno hace esto aquí, lo voy a poner aquí, da 375,3518,924. Eso es lo que da el total. Son unidades, entonces esto tiene que ser igual a 376, porque no puedo producir 375,35 unidades, ¿no es cierto? Tiene que ser 376. Y esto va a provocar un pequeño cambio, que les digo al tiro. Ya, y esto entonces va a ser igual a pesos, 6.700 por 376. Dijimos que era 2.519.200. Y tenemos el costo variable, que era 3.503 por 376, y quedaba igual a eh, 1.317.128. ¿Ya? Y los costos fijos, que van a ser igual al 1.200.000. Y el resultado debería ser igual a cero. Aquí no va a dar, aquí va, mire, da 2.519.200 menos 1.317.128 menos 1.200.000. Hay una diferencia
de 2.072 pesos, ¿ya? Pero esa diferencia se produce por este ajuste que hice acá abajo, ¿ya? Si yo hubiera tomado, si yo hubiera tomado esta cifra, 375,3518,924 unidades, aquí me daría justo cero, ¿ya? Pero como tuve que aproximar a 376, se me genera una pequeña diferencia de 2.000 pesos de utilidad, pero que en el fondo es solamente por el ajuste numérico, ¿ya? Pero lo que quería comprobarles era que efectivamente en este punto es cero, ¿ya? Y por lo tanto, para poder producir, necesito en equilibrio, necesito producir y vender 376 unidades mensuales. Ella lo hace en un día, produce 300. Entonces tendría que tener otro día de producción y poder venderlas todas. O vender o producir y vender 19 mermeladas diarias, ¿ya? Diarias. Pero si fabricó 300 en un día, tendría que solamente fabricar la diferencia, ¿ya? Algunos tips finales, dice que hay que buscar la forma de variabilizar la mayor cantidad de ítems de costo, es lo que dicen en todas partes. Ojalá tener, imposible, pero tener la mayor cantidad de costos variables posibles y la menor cantidad de costos fijos, porque son los costos fijos los que generan nuestros problemas de gestión, ¿ya? De gestión. Y entonces la tarea que ustedes van a tener que hacer es, tienen que hacer 6 pasos que están aquí identificados, que están con el ejemplo, que ustedes se pueden guiar para hacer su tarea, ¿ya? Hacer su tarea de esta sesión. ¿Ok? Estaríamos listos. Vamos ahora, voy a dejar de compartir para volver acá. Me la paso todo el rato hablando, pero bueno, es porque el tiempo es muy corto y la cantidad de información es amplia. No sé si alguna de ustedes tendrá alguna pregunta, alguna duda que desee que yo le aclare. Al parecer no. Así que, don Perfecto. Andrés, lo dejo. Muchas gracias, Héctor. Ok, Recordar que esta clase queda grabada, el sí. material de apoyo existirá en la plataforma y reiteramos nuevamente a Héctor esta importante información que tiene que ver con la determinación de sus costos en el emprendimiento. Así que Muchas gracias. nos Muchas gracias por vemos. hoy. Muchas gracias. Nos Chao, veremos. chao. Que esté muy Adiós. bien. Hasta luego.